Muy bien, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestra sesión de práctica, donde vamos a ver la aplicación de lo que ya hemos visto, en este caso, voltaje, resistencia y corriente eléctrica dentro de un circuito eléctrico. Vamos a ver de qué manera influyen nuestros componentes y cómo es que nosotros vamos a identificar cuáles son las características que debemos de tener en cuenta para que nuestros componentes pues funcionen de la manera más eficiente. Muy bien, jóvenes, pues vamos a dar inicio. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar, en este caso, midiendo nuestro voltaje del suministro de energía que llega a nuestro hogar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar este aparato que es un multímetro. El multímetro nos ayuda en este caso, a medir las magnitudes físicas que nosotros necesitamos conocer. ¿Para qué? Para la aplicación que le vamos a dar dentro de nuestro circuito eléctrico. En este caso vamos a iniciar con voltaje. Para el voltaje tenemos esta V de aquí. Como ya lo vimos en las prácticas, vamos a mover esta perillita de aquí, en este caso en la letra V mayúscula, como lo vimos en nuestra tablita, como lo vimos en las sesiones anteriores. La letra V nos va a representar el voltaje. En este caso tiene dos simbolitos. El símbolo a ver, permítame, jóvenes, tiene el símbolo de alterna y de corriente continua. Muy bien. Entonces, en este caso, aquí de este lado, puedo yo seleccionar si es corriente alterna o corriente directa. En este caso va a ser corriente alterna. ¿Por qué? Porque lo que nos llega de suministro a nuestro hogar es sobrepasa el voltaje de 100 volts. ¿Vale, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo aquí? El voltaje. ¿Cuánto suministro llega a nuestro hogar? Este que ven aquí, miren, 120 volts. Entonces, esto es lo que vemos dentro de nuestro hogar aplicado. Ahora, vamos a tomar en cuenta que nosotros podemos ver, una vez que desarmamos nuestro contacto, podemos ver lo demás. Esto no lo hagan, jóvenes, en casa, por favor, porque puede ser peligroso a menos que ya tengan el conocimiento que les estoy mostrando. Muy bien, jóvenes, entonces voy a proceder a quitar el contacto, ¿sí? Si se fijan, aquí como pueden ver, primero quité lo que es la guardita, la guarda de seguridad, que es esta. Después voy a quitar estos dos tornillos, que estos dos tornillos son los que fijan mi contacto, ¿sí? Aquí como lo pueden ver, voy a acercar la camarita para que puedan ver. Y muy bien, ok. Entonces, ahora voy a proceder a quitar el segundo. Si ustedes van a realizar una reparación, les recomiendo que bajen la pastilla principal. Claro que también vamos a ver lo que es un switch, un break, una pastilla principal, como ustedes la conozcan. Y si se fijan, pues este todavía sigue en funcionamiento. No lo vamos a reparar, no vamos a realizar una reparación, simplemente vamos a ver qué es lo que constituye este de aquí. Entonces, si se fijan aquí, eh, normalmente nosotros tenemos una simbología de cables donde nos dice que la fase es el rojo, que el blanco es el neutro, entre otras cosas. En este caso, si se fijan, es un contacto de escalera. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo apagar de aquí o apagar de otro lado, en este caso el foco que estoy utilizando. ¿Sí, jóvenes? Entonces, este es mi contacto para el de escalera. ¿Qué es lo que voy a medir aquí? Muy bien. Aquí voy a medir entre dos contactos. El de en medio normalmente lo utilizamos para hacer contacto con el otro extremo. Y si se fijan aquí, me están llegando 27 volts, perdón, 57 volts. ¿Por qué? Porque se está repartiendo con el otro lado. Ahora voy a ver cuánto voltaje está llegando a mi contacto. Si se fijan aquí, me están llegando los 120 volts. No es exacto, no es perfecto. Aquí dice 119.6. En ocasiones la pueden encontrar con 116 volts, entre otros.
Muy bien, jóvenes. Entonces, esto conforme al voltaje dentro de nuestro suministro, ya sea nuestro suministro de carga, en este caso un apagador y un tomacorriente. ¿Sí? Si se fijan en el tomacorriente, pues tiene sus platinas donde nosotros podemos conectar nuestros cables, estos de aquí, y nuestro contacto de escalera. Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar con resistencia. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a pasar a medir la resistencia dentro de uno de nuestros componentes que utilizamos en nuestro tablero eléctrico. Muy bien. Sí, en este caso, ahora lo que yo voy a seleccionar en mi multímetro, aquí, si como pueden observar, tiene la simbología de ohms. Entonces, nosotros para medir los ohms, vamos a poner la perilla aquí y aquí nos va a marcar el signo de ohms, perdón, el símbolo de ohms. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que voy a medir en este caso? En este caso, tengo un contactor que nos sirve dentro de nuestro circuito eléctrico para direccionar la corriente eléctrica en diferentes condiciones. Ya lo estaremos revisando más adelante, pero muy bien. Aquí el A1 y el A2 es la alimentación de mi contactor. Si yo pongo en el A1 y el A2, en este caso de mi contactor, voy a revisar, voy a tener una resistencia de 260 ohms. Vamos a ver en un momento cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Lo voy a poner de este lado para que agarre mejor. Aquí y aquí. Muy bien. Entonces, tenemos una resistencia de 263 ohms. Vamos a ver cuál es nuestro máximo. 260 y nuestro mínimo 260. Tenemos entonces una resistencia de 260 ohms para este componente de aquí, que más adelante lo vamos a ver. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar ahora midiendo la magnitud física, que es la intensidad o la corriente eléctrica. En este caso, para medir la corriente eléctrica de nuestro circuito, tenemos que abrir una de las líneas de nuestro circuito, o normalmente, como se dice comúnmente, abrir nuestro circuito. Déjenme acercar aquí la cámara, jóvenes, para que ustedes puedan observar. En este caso, en este caso, lo que voy a utilizar son los amperes. ¿Recuerdan cuál era la unidad que nosotros íbamos a utilizar para medir la corriente eléctrica? En este caso, los amperes, como lo vimos en nuestra unidad pasada. Entonces, tenemos microamperes, miliamperes y amperes. Nosotros vamos a seleccionar, en este caso, la perilla, la vamos a poner en miliamperes y aquí en nuestro multímetro nos dice que para medir miliamperes el cable rojo debe estar en esta terminal. ¿Qué pasa si yo lo pongo en esta terminal? Pues me da la opción de medir más de 10 amperes. En este caso lo voy a poner en miliamperes primero, y en caso de que no me dé una lectura, pues quiere decir que mi rango está más alto, que mi medida es más alta que miliamperes. Tendría que pasar a 10 amperes y poner esta punta, ponerla en esta terminal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abrir nuestro circuito. En este caso, esta es una de las líneas del circuito que alimenta en este caso, mis focos LEDs, indicadores LEDs. ¿Qué es lo que hago? La punta roja la pongo a mi línea y con la punta negra cierro mi circuito a donde va conectado mi cable. Muy bien, jóvenes. Entonces le doy miliamperes y voy a energizar ahora mi circuito y nos da una lectura de 46.5 miliamperes, aquí como pueden observar.
En este caso, es la aplicación de la corriente dentro de nuestro circuito. Cuando ustedes vayan a abrir un circuito, jóvenes, tengan mucho cuidado, que sea de su total seguridad, que sea de su total confianza, que sepan lo que están haciendo, porque pues no queremos que se nos accidenten, que se nos vayan a electrocutar o que vaya a pasar cualquier cosa, en este caso que no nos favorezca. Entonces, que sea lo más, que sea lo más certero posible, que tomen las medidas de seguridad necesarias para que ustedes no se vayan a accidentar, no se vayan a electrocutar y luego pues de repente pues ya les pasa un accidente y como que ya le tienen miedo a la electricidad o a la luz, entonces pues tengan mucho cuidado, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? La pueden dejar en los comentarios. Con esto terminamos nuestra sesión de práctica, 46.7 miliamperios y pues bueno, vamos a agregarlo mejor ahora a un circuito eléctrico, no sin antes ver pues de qué manera se integra cada uno de estos circuitos. Vamos a ver ahora simbología, vamos a ver cómo se conforma un circuito eléctrico y cómo le podemos dar pues esta aplicación de aquí. Si se fijan pues ya va agarrando más forma, ¿no? Al principio es como de no, pues nada más están encendiendo foquitos o qué es ese cuadrito de ahí o para qué funciona. Entonces ahora pues ya tenemos un poco más certeza de lo que podemos hacer o las condiciones que le puedo dar a mi circuito eléctrico. En este caso, si yo quiero que encienda con un botón o con otro botón otro, o en este caso presionar los dos botones o con un interruptor, encender los 6 foquitos LED. Entonces, muy bien, jóvenes. Vamos a dar por terminada aquí nuestra sesión de práctica. En este caso ya sabemos lo que es medir voltaje, medir nuestra resistencia de uno de nuestros componentes y la corriente eléctrica dentro de nuestro circuito. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar ahora a la integración de los circuitos eléctricos y después lo vamos a ver ya aplicado. Vamos a empezar a conectar una de nuestras prácticas. Muy bien, jóvenes, hasta aquí nuestra sesión de práctica. Muchas gracias. Cualquier duda nuevamente ahí en los comentarios y compartan el video, por favor, para llegar a más personas y pues que esto se logre extender mucho. Muchas gracias, jóvenes.